continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Es, por supuesto, una semana atípica, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero en esta Semana Santa no estamos de vacaciones. Ni piensa en la montaña, en la playa, que va a ir a Guatemala, a Copán, Honduras, ¿verdad? No, a Panajachel, dicen muchos, ¿verdad? No, primero ni lo van a dejar entrar, y si entran van a poner allá también a cuarentena. Bueno, hay que estar en la casa, porque la cuarentena es obligatoria. Es obligatoria, el aislamiento es obligatorio. Y también, por supuesto, aplicar, como siempre, las medidas de seguridad. Ya vamos a actualizar en la página oficial de gobierno cómo está el comportamiento del COVID-19 en nuestro país, ¿verdad? Y, bueno, relativo, ¿verdad? Hay, digamos que, algunas buenas noticias, pero ¿de qué se trata el programa de hoy? De entender desde el punto de vista de la ciencia, de los expertos, de los conocedores, de los que están al frente en la primera línea, porque hay que decirlo, ahorita el ejército no está usando revólver ni fusiles, están usando estetoscopios, están usando respiradores mecánicos, están usando todos sus implementos para poder salvar vidas, y el ejército nuestro en este momento es todo el equipo médico que se encuentra, por supuesto, laborando para poder atender a los pacientes de COVID-19, que sin duda alguna sabemos lo hacen de la mejor manera, porque tienen lo que se le denomina como el pacto hipocrático, ¿verdad? Y eso los hace, por supuesto, sin ningún desinterés trabajar en pro, pero hay que darles las condiciones mínimas de trabajo. Bueno, de que hay un estudio que dice que posiblemente 6,000 o hasta 60,000 pueden ser contagiados en el país por COVID-19, pero ¿y eso basado en qué? Según el estudio que ha desarrollado la Universidad Francisco Gavidia con FUSADE, ¿verdad? Entonces hoy lo vamos a analizar. De ahí también las decisiones tomadas en las últimas horas de ampliar la cuarentena a 15 días más y también la decisión de no repatriar a salvadoreños diseminados en el mundo porque según los cálculos de gobierno esto va a significar, podría significar un mayor porcentaje de contagios. La apuesta del gobierno es no llegar a una fase 3, trabajar en las medidas de contención en el lugar para no llegar a esa fase 3. ¿Se puede? ¿Y de qué depende? Y las buenas noticias, por supuesto, también debemos destacarla, es que el gremio médico representado en el Colegio Médico y expertos en la materia, infectólogos, neumólogos y todo este tipo de profesionales ya estarían trabajando en conjunto para poder sacar adelante al país en esta crisis. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Miren, aquí tengo mi atomizador verdecito, porque pues el alcohol algo así como que molesta, el de 90, yo ando de 90% de pureza, pero está mezclado con mentol y sabe un poco más agradable al ambiente, ¿verdad? A todo lo que toco, antes de tocarlo, le echo alcohol.
Y según me han dicho, ya me han confirmado los doctores, esto mata los hongos, las bacterias, los virus, solo las esporas no, me dijo un colega de ustedes. Pero bueno, vamos a ver. Lo cierto es que hay que cuidarse. Y hay que hacerlo de la mejor manera, atendiendo a las autoridades. No dudo que ustedes como médicos también lo hacen. Están solo 2 en el estudio porque podemos estar hasta 3, ¿verdad? 4 conmigo, pero el problema es que tenemos que guardar el distanciamiento, que es parte de lo que se está trabajando. Le doy la más cordial de las bienvenidas, me da mucho gusto recibir, gracias por siempre colaborar con esta producción, al presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Milton Brizuela. Doctor, es un enorme placer saludarlo, bienvenido. Gracias, igual Josué, es un placer estar con usted y su audiencia. Muchas gracias. Hay buenas noticias, ¿verdad?, relativas, doctor, sí, porque al menos ya se construyó un mecanismo de poder tener comunicación con las autoridades de gobierno. Ya nos va a contar usted en qué cosa. Okay. Bueno, alguien que no es menos importante porque también está en la materia de lo que precisamente nos está ocupando el día a día aquí en el país, el doctor Iván Solano, infectólogo en especialidad de infectología, y aquí está con nosotros y siempre, por supuesto, colaborando con esta producción para poder ir entendiendo la dinámica, el comportamiento de la enfermedad en nuestro país, coronavirus COVID-19. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días, Josué, gracias por la invitación y buenos días a su audiencia. Tenemos el enlace, Santa, todavía no. Vaya, quiero decirles que probablemente, porque todavía no lo tenemos listo, ya deberíamos de tenerlo, pero no lo tenemos listo. El enlace con el ex viceministro de Salud, el doctor Eduardo Espinosa, desde su casa vía Skype también nos ocupa que nos dé un poco de sus aportes en relación al tema que tenemos en este día que discutir. Antes, precisamente, decirles que es importante, ¿verdad?, que todos atendamos las medidas que el gobierno está implementando. Y si no, pues le va a tocar garrote. Ya vio, vea, que solo en las últimas 24 horas, más de un centenar de personas que andaban en la calle pululando ya están en centros de contención. Y ahí van a estar. Y esa es la decisión tomada. De ahí han circulado un montón de videos de gente peleándose con las autoridades porque creen que andan de vacaciones o haciendo su vida normal. No, fíjese que de las decisiones que usted tome depende mucho de si se puede contagiar o no. Nosotros tenemos que movernos porque en realidad no tenemos alternativa, pero lo hacemos gustosamente y lo hacemos tratando de resguardarnos. Yo ando en mi mascarilla, ando guantes también en mi carro y ando por supuesto esto. Y cada cosa que yo voy a tocar antes le echo de esto, una perilla, una cosa para abrir puerta, la misma manecilla del vehículo también, yo le echo a todo porque ahí es donde están, esa es la manera más rápida, la mano, el contagio, y la mano te la llevas a la boca, te la llevas a la nariz, te la llevas a los ojos. Y el coronavirus, precisamente, su caldo de cultivo es la conjuntiva, digamos, el contacto que tiene con nuestras secreciones, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces hay que tener ese gran cuidado. Y no estamos de vacaciones, yo le insisto en esto, por favor, porque ayer mismo, miren, me han pasado 2 incidentes y los quiero contar porque así es. Ayer mismo un señor en una tienda que dice que vende las cosas a dólar, pero es mentira, no las venden a dólar, ¿verdad? Las venden más caras. Y usted entra ahí para comprar una cosa que supuestamente va a estar 5 pesos y gasta 25. Un señor me casi soplándome en la nuca, hombre. Y le digo, mire, de verdad no son ganas de joder, hágase 3 metros para allá porque es cuestión de salvar la vida. Es su vida, es la mía, usted no sabe si yo estoy contagiado o usted, yo no sé si usted está contagiado. Señor bien bravo, ¿ves? Y uno queriéndole ayudar. En el supermercado, por lo consiguiente, ¿ves? Uno tiene que guardar, es cuestión de educarnos. ¿Por qué los suecos no están teniendo esas grandes cantidades de contagio? Porque entienden, no necesitan que se le esté dando garrote. ¿Por qué, digamos que en otros países lo mismo? Por lo mismo, porque tienen esa cultura de entender y cumplen a cabalidad. ¿Sí o no, doctor? Sí, bueno, es algo que tenemos que
que seguirlo trabajando, porque esto nos va a servir no solo para hoy, para esta enfermedad, sino permanentemente. Cambiar los hábitos culturales, sí, definitivamente. Entonces no se enojen, de verdad no se enojen cuando la gente les diga distánciese, es por su bien, ni siquiera por el mío. Yo ando ahí en el súper si tengo que ir porque yo soy el designado por mi esposa para ir al supermercado, porque mi esposa es sobreviviente de cáncer y ya tiene que estar resguardada. Mi hijo tiene 10 años también, entonces yo voy, pero yo voy bien protegido. Entonces yo me ando alejando de todo el mundo, pues porque usted no sabe. Sí. Pues, hay que hacerlo. Tenemos que cambiar esos hábitos culturales. Y como usted dice, no debe ser solo hoy, sino debe ser ya para siempre. Ya estamos en el Facebook Live, en la página Noticieros TVM, Televisión Migueleña, y más adelante el segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608. ¿Tenemos ya, doctor? Vaya, tenemos la página de la actualización del COVID. Si puede, por favor, me la comparte, Santa. Bueno, quiero ponerlo en perspectiva, doctores. El Salvador y el COVID-19, datos, modelos y perspectivas. Es un reporte del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, por medio del patrocinio del auspicio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, el Centro de Manejo. Ahí está, miren, ahí está, para que veamos. Casos confirmados 93, casos activos 79, casos fallecidos 5, casos recuperados 9, es decir, casos que ya fueron dados de alta, que lograron vencer la enfermedad, su sistema inmunológico fuerte, ¿verdad? Porque el cuerpo está diseñado para poder enfrentar este tipo de situaciones. La creación es tan linda, tan hermosa, ¿verdad?, que nos permite poder defendernos de manera natural. Pero sí tenemos que confirmar 5 fallecidos. ¿Cuántos están en cuarentena, Santa? Si podemos bajar un poco, por favor, para que veamos la cantidad de gente que está en cuarentena. Y lo otro, lo que dijo en las últimas horas el presidente de la República, que se han comenzado a incrementar la cantidad de pruebas. La cantidad de pruebas, ¿verdad? Ahí estamos buscando, Santa, por favor, cuántos están en la cuarentena. Creo que es un poco más abajo, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? 4.621 en los centros de contención. Y lo que dijo el presidente en las últimas horas es que se ha ordenado la extensión de la cuarentena y se plantea realizar 1.000 pruebas de coronavirus diarios. Se están realizando ya las 400. El presidente decía que había en relativas buenas noticias, gente que ya estaba saliendo de los centros de contención para sus casas a cumplir con otros 15 días de la cuarentena, pero que en realidad también ya han podido superar esta etapa en la que no presentaron mayores síntomas y las pruebas ya han salido negativas de COVID-19. Y eso es importantísimo de destacar, ¿verdad? El Salvador es, decía el presidente, un país pequeño con un sistema de salud precario, saqueado por la corrupción, pero vamos a luchar con todo, como lo hemos venido haciendo desde hace aquí 3 meses. También decía más atrás el presidente que, por supuesto, la orientación con la nueva decisión que se ha tomado de extender la cuarentena por 15 días más, se iba a acompañar también el tema de la realización de la ampliación de más pruebas para poder encontrar casos. Y como él lo decía, pues los casos están encontrándose. De hecho, en las últimas horas son al menos una decena de nuevos casos que han sido descubiertos por las autoridades y que por supuesto ya están siguiendo la línea posible de transmisión que pudieron haber tenido. Bueno, doctor, empiezo con usted como presidente del Colegio Médico. Entiendo ya ha habido acercamientos con las autoridades y las decisiones que se han tomado de parte del gobierno en el sentido de poder ir buscando ampliar. ¿Ya tenemos el enlace? Bueno, démosle la más cordial de las bienvenidas pues al doctor Eduardo Espinosa, quien también va a estar colaborando. Doctor, es un enorme placer saludarle, está en su casa, allá pasando la cuarentena, le doy la más cordial de las bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Natán, un placer saludar a ustedes, sus radioyentes, y un honor estar aquí con los colegas, el doctor Pérez como el doctor Chanoleca. Muy bien, perfecto. Doctor, decía, Brizuela, la decisión de las últimas horas de ampliar
la cantidad de pruebas que se van a desarrollar proviene de los acercamientos que ya han tenido con el gobierno para poder colaborar ustedes como colegio médico, como entidad también importante del país en la ayuda gubernamental? Bueno, para ser sincero, Josué, nosotros desde el jueves estamos teniendo reuniones con las autoridades, las cuales no hemos tocado a profundidad estos temas, porque estamos en una fase de revisión de protocolos clínicos principalmente. Se está haciendo una revisión de los posibles, el posible panorama que va a enfrentar el país ante esta pandemia, y en ese sentido hemos hablado. La verdad que las decisiones las han tomado en el Gabinete Ampliado de Salud y nosotros no hemos tenido acceso a escuchar esa dinámica en el momento que tomaron esas decisiones. Nosotros desde hace quizás buen rato, desde el inicio que se empezó a hablar del tema y desde que surgieron los primeros casos en El Salvador, pues al igual que varios líderes de opinión médica como el doctor Solano y otros colegas, hemos urgido al gobierno para que se haga la mayor cantidad de pruebas posibles. Digamos, la fase 1 de la atención de una epidemia, pues el objetivo principal es identificar y contener los casos. Entonces es una limitante que ha tenido el país, y que ahora que se tienen más pruebas, pues están surgiendo muchos más casos en los sitios de resguardo de cuarentena, donde al inicio de esta cuarentena controlada, pues como lo evidenciaron todos los salvadoreños y nosotros fuimos críticos de esto, pues hubo ciertas deficiencias al inicio de esto que pudo haber provocado que existieran contagios entre personas que no venían infectados al país, ¿verdad? Entonces, sí hemos participado, estamos ofreciendo nuestro apoyo. Esperamos que este apoyo pues sea efectivo para tomar las decisiones en beneficio de los salvadoreños. Sí, vaya, fíjese que es importante lo que usted nos plantea, porque la información que había fluido es que precisamente ustedes ya habían tenido este acercamiento, y lo que se está buscando es ver cómo se crea ese puente de tal forma que pueda enfrentar con los conocedores expertos en la materia esta crisis el gobierno, porque necesita de ayuda el gobierno, necesita de conocedores, necesita de aplicación de políticas de salud. Entonces, ¿cómo se puede evaluar estos días de acercamiento que han tenido, positivos, digamos que medianamente sustanciosos, o cómo lo definen ustedes como colegio médico? Bueno, nosotros... Porque si hay algo que decir, perdón que lo interrumpa, es que estas reuniones para muchos debieron haber sucedido a semanas atrás. Sí, bueno, nosotros hubiéramos querido que fuera desde antes. Lo vemos positivo porque siempre es importante de que los que toman decisiones en la función pública pues sepan escuchar la opinión, no digamos de expertos, sino la opinión de la ciudadanía en general. Entonces nosotros sí lo vemos como algo positivo y esperamos que esto contribuya a generar también esa credibilidad que, como sea, pues no la ha tenido tan fácil el gobierno, porque existe una desconfianza de la población a los datos que brinda el gobierno, y eso es parte de lo que nosotros estamos hablando con ellos, que el objetivo también es generar esa confianza en la población de que lo que está sucediendo es lo que se plasma en la información que el gobierno brinda, y que en base a esa información pues se están tomando decisiones, las cuales tienen una base principalmente técnica y no política. Bueno, la información que se ha manejado, la poca que se ha manejado, ¿verdad?, es que el ministro de Salud, Francisco Alavid,
ministro de Trabajo, Rolando Castro, respectivamente, y el presidente, usted en este caso, Colegio Médico, son los que se han reunido en las últimas horas para buscar mayores acercamientos a fin de combatir de manera conjunta la amenaza del coronavirus. Sí. Estas reuniones se han generado después del llamado presidencial a no escatimar esfuerzos para proporcionar mayor cantidad de insumos posibles al personal de salud que atiende en la primera línea. Y quiero, de verdad, porque es poca la información que ha fluido, ¿verdad? Es decir, estamos entonces en un escenario positivo, sí, de cara al tema que nos debe de interesar, que es que los médicos, las enfermeras, los infectólogos, los neumólogos, los que atienden cuando está en cuidado intensivo, las especialidades medicina crítica o intensivistas tengan los insumos necesarios, porque ya vimos que son vulnerables, se pueden contagiar, entonces, y el presidente lo sabe, entonces digamos que en ese contexto hay, digamos, que un escenario positivo. Sí, bueno, hay ofrecimientos y ha existido una reacción de parte del gobierno a quejas que ha tenido el personal, porque tenemos que ser claros, con la utilización del Hospital Amatepec como centro principal para atender personas infectadas con COVID-19, ha surgido quejas del personal, las cuales pues han sido evidentes a través de redes sociales y de medios de comunicación, de personal de enfermería, que se ha quejado por la falta de equipo de protección adecuado para protegerse de esta infección. Nosotros desde la gremial, desde hace tiempo, estamos exigiendo que se brinde las condiciones necesarias para que el personal de salud no corra riesgos de ser infectado. El día lunes lo publicamos en las redes sociales del Colegio Médico. Hubo un pronunciamiento de la Asociación Médica Mundial en el cual se insta a todos los gobiernos del planeta a proporcionar a los profesionales de la salud suficiente equipo de protección personal y asegurar que durante se desarrolle la pandemia no exista desabastecimiento de esto, porque es algo que ha sucedido en los países donde se ha desarrollado. Se puede empezar con algún abastecimiento, pero durante el desarrollo se han ido terminando los insumos. Entonces el llamado a las autoridades es ese. Lo estamos haciendo dentro de una mesa de negociación, de apoyo a las autoridades y desde la gremial lo vamos a seguir haciendo a través de los medios de comunicación, esta exigencia, porque la población debe de entender de que no solo es que el personal de la salud se va a sumar a las víctimas de la enfermedad, sino que se va a restar la capacidad operativa del Ministerio de Salud o de todo el sistema de salud una vez se vayan enfermando profesionales de la salud. Vaya, mire qué importante, ¿verdad? Y aquí creo yo de que ya vamos a la materia que por supuesto es la especialidad del doctor Iván Solano como infectólogo, porque qué terrible, y lo voy a plantear de esta manera, porque ya se descubrió que es bien democrático el coronavirus, ¿verdad? Ni pobre ni rico, ni chele ni negro, ¿verdad? Ni chiquito ni bajo, ni hombre ni mujer, ¿verdad? Entonces, aquí como el estilo del carnaval de San Miguel, ¿verdad? O sea que nadie está exento. Se han muerto presidentes de banco, doctor Solano, se ha muerto la mamá de un futbolista famoso, tienen dinero, pero aquí ya vimos que este volado, si los sistemas de salud colapsan, que Dios nos agarre confesados, doctor. Y entonces, lo que sí estamos viendo y el análisis que debemos de hacer es cómo la enfermedad en esa proyección matemática va descubriéndose los casos. Ya casi llegamos al centenar, doctor. ¿Cómo consideraría usted el hecho de que no pasamos todavía de los 100 casos, pero ya tenemos 5 fallecidos y hay gente que también ya está poniéndose en su etapa de que ya superaron la enfermedad, digamos? Bueno, antes de responderle su pregunta, que es muy interesante, pues también aunado a lo que ha dicho el doctor Brizuela, queremos decirles claramente que el gremio médico como tal ha sido propositivo, ¿verdad? Hemos hecho una crítica constructiva y propositiva, ¿verdad? Y el Colegio Médico desde más o menos 15 días, recuerdo yo,
dio una conferencia de prensa en donde en su declaración le pedía a las autoridades de salud y al señor presidente de la República la conformación de un comité de expertos. Posteriormente hemos visto que otras gremiales del Colegio Médico, la Asociación Salvadoreña de Infectología, la Asociación de Pediatría de El Salvador, la Asociación de Medicina Interna, también ha pedido la creación de ese comité de expertos, porque reconocemos que esta es una crisis de salud pública, no es una crisis del sistema político. Por lo tanto, quienes deben de participar activamente en la solución de esta crisis de salud pública son los técnicos. Exacto. Y otro de los datos que siempre se ha estado pidiendo como gremio médico, proponiendo como gremio médico, es que que el gobierno pueda facilitarle al personal de salud el equipo de protección personal adecuado para el tratamiento de personas enfermas por COVID-19. Y yo lo decía en un artículo de opinión, no es posible que enviemos a nuestros soldados sin municiones o sin chalecos antibalas. Y en este caso, como usted lo decía al principio, los soldados son el personal de salud en la atención de estas personas. Entonces, como médicos, como trabajadores de la salud, le estamos pidiendo eso al señor presidente de la República, que se asegure los equipos de protección personal y además los medicamentos, los sueros que haya disponibles, ventiladores mecánicos, o sea, todo lo que implica el tratamiento de una persona con COVID-19, desde una infección leve hasta una infección severa, que no nos veamos en un periodo de desabastecimiento. Y el otro punto que se ha estado proponiendo es con respecto a las pruebas diagnósticas, que se pueda hacer las pruebas diagnósticas, que se busquen métodos de poder masificar, o no tanto masificar, porque la palabra podría dar a confusión, sino que más bien pueda tener el gobierno, el Ministerio de Salud, la capacidad para incrementar la cantidad de pruebas diagnósticas que hay que hacer. Porque entre más temprano nosotros podamos detectar los casos, y sobre todo recordemos que los asintomáticos son de los principales transmisores de la enfermedad, porque no saben que están enfermos, pero ya pueden transmitir el virus. Mientras más temprano los diagnostiquemos, podamos sacarlos o abstraerlos de esos centros de cuarentena y llevarlos a un centro de aislamiento y poder darle un tratamiento temprano y oportuno. Básicamente, esos 3 puntos han sido la hoja de ruta que como gremio de médicos se le ha pedido a las autoridades de salud y al señor presidente de la República. ¿Se perdió tiempo, cree usted, de poder trabajar con el equipo técnico, doctor? Pienso yo que sí. Yo recuerdo que el 26 de enero, por primera vez, las autoridades de un Ministerio de Salud en las últimas tiempos solicitaron una reunión con el Colegio Médico y con las gremiales, y ahí estuvimos presentes en ese momento. Y desde ese momento también se les decía que era importante que tomaran en cuenta la opinión de quienes iban a estar en el frente de batalla, es decir, los médicos y el personal de salud. Ahí nos presentaron ciertas propuestas de los protocolos que iban a hacer acerca de los centros de cuarentena y cómo iban a ir desarrollando esas etapas en fase 1. Se le hicieron sus recomendaciones, pero yo recuerdo en esa reunión algo que nos dijeron las autoridades. Señores, el Hospital Nacional Saldaña va a ser el centro de atención de personas con COVID-19 y ya está listo y ya tiene una capacidad de 20 camas para recibir a pacientes graves de UCI. Cosa que ya cambió. Cosa que no se había llevado a cabo. Hemos visto a través de las diferentes cuentas del gobierno de la República que apenas estaban terminando la reacomodo y vimos por redes sociales los videos de personas que estaban dentro del Hospital Saldaña que no tenían las condiciones adecuadas para ser atendidos, aún los pacientes críticamente enfermos. Porque déjeme terminar en ese punto, Josué. Los primeros pacientes que fueron atendidos, los pacientes graves, no había médicos intensivistas a la cabeza en el manejo de estos pacientes, que son los
los médicos especialistas en manejar a un paciente críticamente enfermo. Hoy que ya se pasó estos pacientes al hospital Amatepec, ahí sí ya está siendo manejados por médicos intensivistas. Entonces, definitivamente creo que se ha comenzado demasiado tarde. Ahora, pero igual estamos a tiempo. Pregunto, ¿pero qué impedía que un médico intensivista trabajara en el Saldaña? No lo sé, habría que preguntarle a las autoridades de salud. No lo sé, qué es lo que impedía. Y de hecho... Porque vaya, aquí hay dos cosas. Uno, el hecho de que se anuncie de que el Hospital Saldaña va a ser el centro de atención de los casos, y en el camino se hace el ajuste y se decide que va a ser el Hospital Regional de San Miguel y que va a ser en el oriente, y aquí en la zona central el Hospital Amatepec. O sea, esa decisión no es antojadiza. Entonces hay un cambio porque se llega a la conclusión, le pregunto, de que el Saldaña no cumple y no reúne las condiciones. Lo que el doctor está comentando es lo que nosotros sabemos. Nos habían dicho que ya lo tenían listo, y al contrastarlo con la realidad, vemos que eso no era cierto. De hecho, el día de antier, en la noche, que el presidente dio el mensaje de la nación, anunció que va a cerrar el hospital porque ahora sí lo va a remodelar para que sea el centro de atención. Entonces, eso es aceptar de que lo que nos habían afirmado era mentira, pues. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo, y lo hemos dicho, si quisiéramos tener 1000 camas de cuidados intensivos para no estar con preocupación de que los pacientes no lleguen y que no los podamos atender como lo merecen. Lo que pasa es que tenemos que poner los pies en la tierra y decidir ya en este momento, porque esas personas están necesitando la atención ahorita, no dentro de 3 meses. Entonces, el llamado es a eso. Ahora están, digamos, siendo atendidos en mejores condiciones, porque ya están especialistas en la rama dando el manejo. Bueno, voy a detenerme para que usted me haga el análisis de la pregunta que le hice complementaria también sobre la proyección que está teniendo del desarrollo de la enfermedad. Deme un segundito porque quiero escuchar a Eduardo Espinosa, al doctor Eduardo Espinosa, el viceministro de Salud, en el sentido de cómo se interpreta, doctor, la decisión de que en el camino pues se hace el ajuste, ya no va a ser el Saldaña, sino que ahora se decide pues que, bueno, sean los hospitales regionales del Seguro Social, el Amatepec y también el Hospital del Seguro Social de San Miguel. Bueno, primero que todo, un saludo cordial nuevamente y efectivamente yo concuerdo con las observaciones y los señalamientos que han hecho los dos colegas. Esto lo que denota es una falta de planificación importante para poder concretar las condiciones para recibir con las mayores posibilidades posibles a los pacientes que puedan llegar en condiciones críticas, o al menos incluyendo condiciones moderadas de hospitalización y tener camas de cuidados intensivos en disponibilidad. Yo quiero hacer el señalamiento de que desde muy tempranamente se vio esta tendencia. Por ejemplo, nosotros, a pesar de que estuvimos pendientes e incluso llamamos en varias ocasiones al personal que se decía que iba a asumir el control del Ministerio de Salud, nunca llegaron a recibirnos. El ministerio no les pudimos explicar, no tuvimos la oportunidad de cómo se funcionó cuando se logró controlar todas las arbovirosis, el dengue, el chikungunya, la zika y muchas otras amenazas que tuvimos de epidemias, como las epidemias de leptospirosis en las inundaciones, las mismas infecciones respiratorias agudas que no eran tan mortales ni tan contagiosas como estas, pero que fueron importantes y que fueron controladas oportunamente, como la gripe H1N1 y varios otros eventos que tuvimos, como la amenaza del ébola y todo eso. Entonces, en ese quehacer, el personal de salud y muchas de las estructuras que se crearon para fortalecer sobre todo el primer nivel de atención y también el área hospitalaria, adquirieron una capacidad importante. También se desarrolló una capacidad importante en el Laboratorio Nacional de Referencia
que no entiendo yo todavía cómo es que no se ha podido aprovechar. Fíjese, la tecnología para aplicar las pruebas de PCR, que son los test de mayor credibilidad y los que deberían estarse desarrollando en grandes cantidades, no se está haciendo. Y esa tecnología fue adquirida, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Referencia adquirió la capacidad para hacer las pruebas de PCR en el caso del Zika, ¿verdad? Y en el caso de muchas otras enfermedades que requerían este tipo de pruebas, ¿verdad? Que requieren una tecnología importante, capacidad en el personal, etc. Entonces aquí se trataba de incrementar oportunamente, ¿verdad? Desde que se tuvieron los primeros datos de lo que estaba pasando, pero no se tomaron esas providencias. Entonces, sí. El mundo no estaba preparado, y más con un escenario en el cual China oculta información en relación a cómo había sido el comportamiento de esta situación hasta que les explote en la cara. Y de ahí la Organización Mundial de la Salud, por consiguiente, tampoco toma la decisión de declarar esto como una pandemia, sino que resiste hasta que no tiene otra alternativa más que la presión mundial de que debe declarar por las condiciones y por los elementos y por todo lo que está ocurriendo la pandemia. Entonces ya para ese entonces el gobierno sí había tomado algunas decisiones, como por ejemplo cerrarle el aeropuerto a determinados vuelos de ciudadanos de algunas nacionalidades y cosas como esa. Es decir, también un poquito tal vez el azúcar amargo, en el sentido de que las decisiones que estaban tomando se preveían que no se llegaran los casos, o que nos diera o que diera chance los casos de llegar a la situación en el Saldaña. Le pregunto. Sí, vaya, podemos hablar de todos esos puntos. Podemos hablar, por ejemplo, del tiempo que transcurrió entre cuando se detectó la epidemia en China y cuando fue notificada la opinión pública mundial, que no fue un lapso largo, ni que estuviera fuera de lo normal, a pesar de lo que se ha manejado políticamente en cuanto a eso. Pero yo quiero referirme particularmente a las circunstancias nacionales, aunque si usted quiere también podemos discutir lo otro. A lo local, por eso le ponía en perspectiva. China, la crítica que se le hace es que esto lo ocultó, que ocultó información. Y la OMS la OMS que tampoco declara la pandemia por el tema de no generar, digamos que histeria colectiva, de no poner en crisis los mercados. Pero aquí ya se habían tomado algunas decisiones sabiendo de lo que se venía. Sí, aquí hay que tomar en cuenta, Natán, de que en el país las circunstancias, la preparación o las medidas que se tomaron básicamente se concentran solamente en las medidas de aislamiento. Únicamente, no ha habido otra posibilidad. No se preparó la capacidad del Laboratorio Nacional de Referencia, sigue igual que como nosotros la dejamos. No se capacitó a la población para el cuidado de las personas adultas mayores. No se han tomado las medidas efectivas. Por ejemplo, Natán, ¿cuál es la medida más eficiente para controlar la ruptura de la cadena de transmisión o ralentizar, digamos, el contagio? El lavado frecuente de manos. Pero ¿en qué cantidad se ha incrementado el acceso de la población a agua potable? ¿Y cómo puede usted recomendar y exigir a la población que tenga un lavado frecuente de manos si la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a agua segura para el consumo humano? Entonces resulta un poco esquizofrénico, digamos, el estar exigiendo una cosa para lo cual un suministro que debería estar garantizado por el Estado como medida de salud pública fundamental no se tiene. Entonces, eso es un punto que me parece a mí extremadamente importante en términos de planificación. Claro, si el Sistema Nacional de Salud tiene interrumpido o tiene deteriorado el presupuesto para el primer nivel de atención, tiene deteriorado el presupuesto para los hospitales, no dispone la población de agua potable para el lavado frecuente de manos, ni se toma entonces la capacidad, ¿verdad? Aparte de las medidas restrictivas como la circulación, ¿verdad? No existe todavía en la medida que debería estar en el sistema público de salud. Como bien dice el doctor Solano, estamos ante una crisis de salud pública y lo que se deben implementar
son medidas efectivas y eficientes de salud pública, para los cuales no hay la capacidad instalada necesaria, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito también debe verse la intencionalidad de construir este hospital de las 2.000 camas con 300 unidades de cuidados intensivos. El doctor Milton Brizuela ha expresado la disponibilidad de intensivistas que tiene este país, que no superan probablemente los 50 intensivistas, quizás mucho menos que eso. Entonces, ¿cómo se va a atender? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las medidas para formar el personal que se requiere? Porque no solo son médicos intensivistas, Natán, ¿verdad? Se trata también de terapeutas respiratorios. Rápido, doctor, porque tengo que darle la palabra que reaccione a lo que usted está diciendo. Bueno, entonces... ¿No le parece ingrato a usted cuánto lleva este gobierno en el Ejecutivo, al frente del Ejecutivo? ¿Cuánto lleva? Está por cumplir un año. Ajá, y en un año se podía poner el agua que no se le ha garantizado a la gente en 30 años, en un año se le podía poner todas las condiciones a la gente y más en una crisis para la que no estaba preparado, le pregunto. Se debieron haber implementado medidas, Natán, se debieron. Doctor Brizuela. Sí. Déjame recuadro de los 4, por favor. Bueno, la verdad que es una exigencia que desde nosotros, la ciudadanía, siempre ha estado presente, ¿verdad? Nosotros siempre hemos solicitado que el abastecimiento de agua sea el suficiente, sea garantizado de que sea un agua que sea potable y sea apta para el consumo humano. Porque es parte de la salud, pues. Es algo que lo vivimos al inicio de este año y es algo que también dejó con baja credibilidad la cartera de salud y la cartera de ANDA, ¿verdad? O sea, es algo de las administraciones pasadas. Y de la actual, porque, bueno, yo creo que eso fue lo que se desencadenó el cambio de la ministra de Salud, ¿verdad? O sea, que la cambiaran y que pusieran un nuevo ministro, consideramos que esa crisis predispuso a eso. Sí, sabemos que esto es un problema de años y es algo que también no deberíamos de solo criticarlo al actual gobierno, en eso estamos de acuerdo. Doctor, deme su opinión en relación a lo que plantea Espinosa, porque me tengo que ir a la pausa después de su intervención para poder analizar ya el tema del comportamiento de la pandemia en nuestro país. Rápidamente, yo concuerdo en parte con lo expresado por el doctor Espinosa. ¿En qué concuerdo? En el problema del agua, ¿verdad? O sea, yo creo que también deberíamos de escuchar como parte de las medidas para contener esta epidemia el hecho de que ANDA diseñe un plan de llevar a las comunidades donde no hay agua potable, llevarles agua. Bueno, lo hicieron llevándoles botellitas de agua a la gente en su momento cuando se dio la crisis del agua en enero, ¿no? Entonces, ¿por qué no se les asegura, por qué no hay un plan en ese sentido? Creo que ahí. Y también concuerdo con ustedes de que este es un problema estructural, ¿verdad? El problema del acceso al agua potable y que no se va a resolver tan rápidamente. Tenemos una ley de agua ahí que está durmiendo el sueño de los justos, etc. En lo que no concuerdo con el doctor Espinosa es en el sentido de que las medidas de contención iniciales que tomó el gobierno no hayan sido efectivas y no hayan sido tomadas a tiempo. Creo que sí. Y creo que desde cuando comienza el Gabinete de Salud Ampliado a reunirse, allá desde el 16 de enero, dicen ellos. Ya era pensando en lo que se venía. Comenzaron a dar mensajes educativos a la población. Yo creo que la población en este sentido sí creo que está informada de cómo prevenir. Que tenga dificultades para implementarlo o que la misma cuestión cultural de los seres humanos, no de los salvadoreños, en general de los seres humanos, no les gusta acatar ciertas disposiciones, es otra cosa. Pero creo que a través de diferentes medios de comunicación, a través de las diferentes formas de hacerlo, se ha hecho esa descripción de cómo puedo yo prevenir el COVID-19. El punto de inflexión desde nuestro punto de vista viene en cuando se montan los centros de cuarentena
y los centros de tratamiento. Ahí creo que sí, el gobierno no ha hecho lo mejor de las cosas, ha tenido las intenciones de hacerlo, pero no se ha apoyado muy bien. En los expertos. 30 segundos, doctor Espinosa, para irme a la pausa. ¿Cómo no? Bueno, yo quiero también expresar mi acuerdo con lo que plantean los colegas, pero fundamentalmente yo no he dicho que las medidas de aislamiento no son efectivas, sí son efectivas. Lo que digo es que el énfasis único que le quedaba al Ministerio de Salud para implementar medidas preventivas y efectivas de salud pública no estaba construido, no se reforzó. Nosotros durante la epidemia, durante la tormenta tropical que tuvimos acá, se nos contaminaron 2.000 pozos que proporcionaban agua a la población y todos los limpiamos con ayuda de la comunidad. Pero, digamos, fue una medida en relación con la epidemia en ese sentido. Pero hoy no se tuvo ninguna acción en términos de ANDA para proporcionar. Al contrario, la planta de las pavas, el evento de las pavas se dio durante este gobierno. Bueno, aparte de eso, todavía no hemos discutido otras medidas de salud pública que debieron haberse hecho, como la que planteábamos del fortalecimiento de la capacidad del Laboratorio Nacional de Referencia para hacer los test de PCR, ¿verdad? Que es otra de las medidas que debió hacerse. No hay otra medida para poder ver dónde circula el virus, en qué edades circula el virus, en qué capas de la población circula el virus, si no es con las pruebas periódicas e intensivas de la aplicación de los test de PCR. Esta es una capacidad que no se desarrolló. Muy bien, vámonos a la pausa. El planteamiento pues está bastante claro. Yo sigo insistiendo que nadie estaba preparado para esto, ¿verdad? Esto le explotó en la cara a todos los líderes mundiales y lo importante es cómo se va a asumir de aquí en adelante. Y lo que está diciendo el gobierno es que se puede evitar llegar a una fase 3, que es lo que están enfrentando ya otros países, que es donde se desata la cantidad de casos por el contagio masivo y se colapsan los sistemas de salud, como vemos en Nueva York, que los contenedores refrigerados de los furgones están llenándose de cadáveres porque ya no da abasto. El otro epicentro va a ser Miami en las próximas horas, si no es que ya dicen. Y bueno, la situación continúa siendo bastante delicada a nivel mundial. Podemos evitar llegar, lo planteo de esta manera, llegar a una fase 3 como lo está planteando el gobierno, y quisiera de verdad una opinión de los doctores en el tema de proyecciones en base a modelos. Las proyecciones en base a modelos que se están aplicando para nuestro país tienen que ver con el hecho de que por lo menos aquí en El Salvador puedan existir una cantidad de casos. Por ejemplo, se está hablando de que pudiéramos tener mínimo 6.000. Bueno, fíjense, en el peor de los escenarios El Salvador necesitaría 16.926 camas. En el mejor de los escenarios solo 37. ¿Sí? El otro dato que quería ver es el tema de los posibles contagios. Como mínimo 6.000 plantea el estudio del UFG Fusades y como máximo unos 60.000. ¿En base a qué? Y ustedes nos van a decir cómo es que se puede ir comportando la enfermedad con su conocimiento y con sus apreciaciones técnicas. Ya regresamos, no nos cambien.